Características de los motores de inducción. Para establecer las características de los motores de inducción se tiene que considerar básicamente tres condiciones: el motor operando en vacío, el motor operando con carga y las llamadas características a rotor, que son el bloqueo del motor. El motor operando en el vacío es cuando el motor arranca, la corriente del extractor da una orden de 0,3 amperios a 0,5 de la corriente a plena carga. Esto es para crear el campo giratorio que se requiere de una cantidad considerable de potencia reactiva, por lo que la potencia en vacío es baja, cayendo en el rango de 0,2 para máquinas pequeñas y 0,5 para máquinas grandes. El motor operado con carga, tanto la corriente de excitación como la potencia reactiva, cuando el motor opera con carga, son prácticamente las mismas. El valor del factor de potencia con carga varía entre 0,7 para máquinas pequeñas y 0,9 para motores grandes. El comportamiento de un motor de inducción al arranque. Durante el arranque de un motor, la corriente solicitada es considerable y puede provocar una caída de tensión, que afecta el funcionamiento de los receptores del entorno, sobre todo si no se ha tenido en cuenta a la hora de calcular la sección de la línea de la alimentación. La intensidad del arranque de un motor de inducción es siempre mucho más alta que la intensidad nominal, y en un exceso en el tiempo de arranque produce una elevación de temperatura que puede ser perjudicial para el motor. Además, esta sobreintensidad lleva consigo esfuerzos electromecánicos y los fabricantes suelen establecer un tiempo de arranque máximo en una función del tamaño del motor y de la velocidad. Los arranques de tensión reducida. El objetivo de intercalar resistencia de uno o varios escalones es reducir la corriente tensorial y el torque durante el arranque. En el caso de arrancadores con un escalón, la corriente transitoria puede ser hasta 3 veces la intensidad asignada del motor. En los arrancadores de varios escalones, las resistencias pueden ser diseñadas para obtener corrientes transitorias que sean solo de 1,5 a 2 veces la corriente asignada, pero sin embargo el torque será bastante reducido. Aquí tenemos el esquema del circuito principal y el esquema del circuito de mando, donde su funcionamiento es que al pulsando SQ acciona el contactor K1M y el temporizador K3T. El motor se encuentra conectado a la red de resistencia R1, como vemos en el gráfico, y de acuerdo al ajuste del tiempo del contacto NA-K3T en el 17 y en el 18 excita la bobina al contactor K2A. El K2A puentea el escalón de arranque R1A y el motor gira con la velocidad asignada, y la parada se efectúa mediante el pulsador S0Q. El autotransformador y el arranque estático. Por lo general, los autotransformadores se equipan con tomas para 55%, 65% y 80% de la tensión de línea. El número de puntos de arranque depende de la potencia del motor y las características de la máquina accionada. Las características más interesantes de este sistema de arranque es la reducción de la corriente de arranque entre el 1,7 y el 4 de la intensidad nominal, aunque debe tenerse en cuenta que también la reducción del par de arranque entre 0,4 y 0,85 el par nominal, ya que este debe resultar suficiente para la aceleración de la máquina accionada hasta la velocidad nominal. Este tipo de arranque está indicado para máquinas de potencias elevadas o de fuerte inercia, donde sea fundamental reducir los puntos de intensidad en el arranque. Aquí vemos el circuito para el arranque de un autotransformador, donde Q1 es el seccionador tripolar con fusible, F2 es el relé térmico de potencia, y los contactores KM1, KM2 y KM3 son tripolares con contactos auxiliares. El T1 es el autotransformador trifásico, el F3 es el fusible de que el circuito maniobra, y el KA1 es el temporizador de la conexión, F4 el relé temporizador térmico, S1 es el pulsador de paro y el S2 es el pulsador de marcha. Bueno, cuando pulsamos entran KA1, que es el temporizador a la conexión, los contactores KM1 y KM2 alimentando el motor por medio del autotransformador. Pasado un tiempo, el temporizador de
de la conexión K1 desconecta a los contactores KM1 y KM2, conectando el contactor KM3. Así el motor pasa al motor de la tensión nominal y el S1 es el pulsador de paro. Muchas gracias.